Seguimos dentro del contexto político. Evidentemente la gran prueba de fuego que va a tener esta alianza, este acuerdo entre el gobierno con su bancada, la de ADN en la Asamblea Nacional, Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, tiene que ver con el trámite del proyecto de reforma económica que fue enviado por el presidente Daniel Noboa al Parlamento ecuatoriano cerca de la medianoche del pasado lunes. Estamos a la expectativa de que el Consejo de Administración Legislativa CAL sesione para calificar esta iniciativa. La sesión había sido convocada para la noche de hoy, pero ha sido cancelada y seguramente la sesión será el día de mañana. Tentativamente esto se ha anunciado. Ahora, ese proyecto se llama Ley Orgánica de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Está dividido en dos partes. Tiene 39 artículos que incluye reformas a la Ley de Régimen Tributario Interno, al Código Tributario, a la Ley para la Equidad Tributaria, a la Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, al Código de la Producción, al Código del Trabajo, a la Ley de Extinción de Dominio, a la Ley de Fomento Productivo. Estamos hablando de 39 artículos que reforman 8 cuerpos normativos en ese primer libro. Y un segundo libro que contiene 55 artículos para la creación del régimen para la atracción de inversiones a través de asociaciones público-privadas. Enfoquémonos, y les propongo aquello, en la parte tributaria porque creo que todos los especialistas y conocedores de la materia coinciden en que no se trata de un paquetazo tributario. Freddy Ceballos está con nosotros, él es especialista justamente en materia tributaria, en materia impositiva. Freddy, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenido a este espacio. Gracias, Fabricio, buenas noches. ¿Cómo le ve usted este proyecto? Efectivamente no es un paquetazo. No, Fabricio, definitivamente, como usted comentaba, y utilizo su propio término, no es un paquetazo. Yo considero que el gobierno actual se encuentra en una disyuntiva al emitir esta ley y la ley orgánica y otras leyes a futuro, y la disyuntiva en la que se encuentra es ese balance entre lo político y lo económico. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo político hace mucho sentido en relación a saber si procura estar en el gobierno apenas 15, 16 meses, para lo cual debe tomar decisiones políticas. Y desde el punto de vista económico, la disyuntiva es saber si el presidente en realidad va a tomar decisiones coyunturales que aquí no se ven en relación a cuál va a ser el futuro inmediato del país. ¿Cómo no se ven decisiones coyunturales? ¿Sino? No se ven decisiones coyunturales y le voy a decir por qué, Fabricio. Uno de los términos importantes o de las reformas importantes dentro de la ley orgánica de urgencia económica, como lo ha llamado el gobierno, hace referencia principalmente a esta compensación de aproximadamente 800 millones que el gobierno actual va a perder en relación a la recaudación del gobierno de Guillermo Lasso. ¿En qué pierde? Pierde en que en este año ya no va a poder recaudar el impuesto patrimonial que en su última cuota llegó a ser cobrado en el año 2023, uno. Y segundo, es que a partir del año 2024 el ISD va a disminuir, lo cual también va a afectar la caja fiscal. El total de la falta de este ingreso suma aproximadamente 800 millones de dólares. Ese ingreso con estos dos rubros que acaba de decir no se restituye en el proyecto. Y con el proyecto, Fabricio, se restituyen el momento en el cual el gobierno ha clasificado, ha determinado a estos 499 o 500 grandes contribuyentes a que en forma mensual apliquen una retención de hasta el 3% sobre el total de sus ingresos grabados y los traslade directamente a la caja fiscal. ¿Cuál es esta compensación? Pierde 800 millones de dólares, aproximadamente, y vía esta retención o este anticipo de impuesto a la renta recupera en un monto similar. Ahora, quedamos tablas entonces, más o menos, o sea, no hay una recuperación adicional contemplada, porque otro de los temas que se había hablado como muy por debajo de la mesa era esta posibilidad de que haya una contribución especial a la banca, que de momento, si no estoy mal, no se contempla en este proyecto. Sí, efectivamente, y es por eso nuevamente que insisto en el esquema de lo político y lo económico. Desde el punto de vista de lo económico, el gobierno, el presidente, lo que está procurando es llegar una vez más a esos 15.000 millones de dólares de recaudación fiscal que tuvo el último gobierno, compensando esta pérdida de 800 millones de dólares, producto de lo que estaba comentando hace un momento. Pero al final, estás contás, como se podría decir. Y esto de las amnistías tributarias que han propuesto en la ley, supuestamente con eso vamos a recaudar 900 millones más.
eso sí es una medida que de alguna manera alimentaría la caja fiscal. Una vez más y gracias por la inquietud, una vez más la reflexión respecto a esta ley desde el punto de vista político es que el gobierno está procurando, desde mi punto de vista, obtener aire para estos próximos 12 meses, para este próximo año. Referente a la amnistía, no es algo nuevo. La primera amnistía, si no recuerdo mal, la primera fue dada en el gobierno de Rodrigo Borja, y en estos últimos años ha habido 4 amnistías, 2 con el presidente Correa, una con el presidente Lenín Moreno, la cual tuvo mucho éxito en recaudación, y la última incluso con el presidente Guillermo Lasso. Pero más que amnistías, entiendo que ese es el término que se utiliza, es una remisión de multas, intereses y recargos. Hay que pagar el capital, pero se reduce la deuda porque ya no se paga intereses y recargos. Sí, justamente por eso desde el punto de vista técnico, estimado Fabricio, hace referencia a la amnistía. Porque lo que dice esta amnistía dentro de la ley orgánica es que si es que el contribuyente se ciñe, acepta y cumple cierto tipo de procedimientos administrativos desde el punto de vista legal, puede hacerse acreedor o benefactor de la disminución de hasta el 75% de intereses y multas, no del capital, porque el capital es una deuda en firme que ya fue determinada en su momento por la autoridad tributaria, y lo que ha pasado hoy es que con esta amnistía le dan la oportunidad de que la pague sin recargos adicionales. Si puedo comentar algo referente a esto, sería básicamente que no necesariamente una amnistía es un buen mensaje hacia los contribuyentes. Usted, yo, muchas empresas, pagamos los impuestos en la fecha y en los montos que la ley lo requiere. Cuando suceden este tipo de acciones, que insisto, han sido repetitivas, lo que orienta es a que el consumidor diga, no paguemos. Esperemos a que la autoridad se dé cuenta y seguro va a haber una amnistía, como en este caso, en la cual habrá que hacer un gravamen adicional del 25%, con la posibilidad, yo diría no tan probable, que el Servicio de Rentas Internas no llegue a cruzar esta diferencia y a lo mejor no me llegue a cobrar. O sea, usted lo que me dice es que con estas experiencias como que probablemente un segmento del país se puede mal acostumbrar a no pagar esperando una nueva amnistía. Yo creo que ya se ha acostumbrado, de hecho, Fabricio, porque fíjese, el hecho de que existe una cuenta por cobrar referente a los impuestos de cerca de 960 millones de dólares, quiere decir que sí hay una mala práctica desde este punto de vista. Pero también quiero comentar algo adicional. No podemos sumar en totalidad esos 960 millones como un ingreso a la caja fiscal. ¿Por qué? Porque probablemente dentro de estos 960 millones hay compañías que ya se encuentran en un estado a lo mejor de quiebra o un estado con una falta de flujo de efectivo, que aunque existe esta amnistía y exista una condonación total de intereses y multas que no es sino el 75%, igualmente no va a acercarse a realizar ningún acuerdo con el Servicio de Rentas Internas. ¿Por qué? Porque son compañías que están en quiebra. Entonces, si el gobierno aspira y espera recaudar 960 millones adicionales por este concepto, yo creo que está siendo demasiado optimista. Y hay otra cosa adicional, porque para algunos consideran colegas que la discusión, y creo que lo comentamos en su momento el otro día aquí en este espacio, termina siendo llamativo que quien propone esta remisión de multas, intereses y recargos sea un presidente que tiene relación con uno de los grupos económicos más poderosos de este país, que además tiene una deuda, creo que de 80 y pico millones de dólares. 9 millones de dólares, y que es una relación directa, o sea, no es una relación que podamos ocultar, y se ha hablado incluso de un conflicto de intereses. De hecho, incluso ayer Jan Topic tuiteaba al respecto de que cómo no podría haber un conflicto de intereses cuando tú mismo propones una ley para darte una amnistía tributaria, que el mayor beneficiario sería la empresa, el grupo empresarial de tu familia. Pero también tenemos que pensar en qué pensábamos que iba a pasar, pero qué pensábamos que iba a pasar como país también, ¿no? Pero al final del día, si es que estás en un periodo de crisis y revisando un poco la ley y los análisis, hay muchos beneficios tributarios en un momento donde el presidente nos acaba de anunciar que tenemos 184 millones de dólares en el Tesoro Nacional. O sea, por eso es lo que no se entiende, cómo es que estamos en esa crisis fiscal, pero no hay una medida de una recaudación mayor. Más fuerte. Ajá. ¿Cuál es su visión al respecto? A ver, esta ley, y como lo comentaba al principio, en el aspecto propiamente coyuntural y de cambios más que de fondo, no he logrado identificar, o no se lo ha logrado identificar.
Existen temas pendientes, alto importantes, como por ejemplo una reforma que viene pendiente durante varios años, una reforma laboral. ¿A qué más debería orientar el gobierno para poder buscar tener una eficiencia cierta dentro de su manejo fiscal? Es a reducir sus gastos. El nivel de gasto que maneja actualmente el gobierno nacional se convierte en cada día en algo inmanejable. Entonces es como una economía familiar. Cuando la economía familiar está no balanceada, el padre tiene normalmente un solo tipo de ingreso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Disminuir los gastos para adentro y hasta poder llegar a balancear esa caja interna. Es lo mismo en el país. Debe privilegiarse desde mi punto de vista gastos relacionados con salud, educación y sin duda alguna sobre la parte de seguridad. En esos deben ser los 3 pilares sobre los cuales debe apalancarse. Tenemos algunos incentivos tributarios adicionales aquí. Por ejemplo, y si me permiten mencionar uno importante con referencia a lo que está sucediendo en el sector eléctrico. Le incentiva desde el punto de vista tributario al sector privado a que sea autogenerador de energía eléctrica, bajo el incentivo de disminuir puntos en el impuesto a la renta desde 5 hasta 10% durante 5 o 10 años. Sí, es válido. Sin embargo, no es suficiente, porque aparte de generar este incentivo tributario, el gobierno, ya vamos a ver cuál es la nueva reforma energética que también propone bajo este concepto de emergencia, debería generar o crear cuando menos un mercado eléctrico activo en el cual el inversionista privado se sienta atraído a poder orientar sus recursos no solo por una disminución de impuesto a la renta, sino por un concepto de beneficio sobre la actividad que está realizando. ¿Y qué se requiere ahí? Liberar el mercado eléctrico, que se determine la tasa bajo el concepto de oferta y demanda, es decir, que sea algo que realmente sea atractivo para que se dedique a estas actividades o oriente los fondos de estas actividades el sector privado, porque el sector público no tiene recursos adicionales para poder orientar a esto o a otras acciones tan necesarias para la población actual. Freddy, lo último, brevísimo. ¿Hubiese sido mejor elevar el IVA o plantear la elevación del IVA para poder tener dinero inmediato y fresco? Hubiera sido una medida, primero, que hubiera ido en contra. Hablamos nuevamente de la parte política y la parte económica. El presidente ofreció, a pesar que el presidente anterior, Guillermo Lasso, si no estoy equivocado, hasta notarizó que no iba a incrementar impuestos. Pero bueno, es pasado, es pasado. Si el presidente actual dijo que no iba a incrementar un porcentaje, $1, ni absolutamente nada en la parte fiscal. Yo no sé si hubiera sido mejor, porque uno de los efectos o contraefectos de la parte del impuesto al valor agregado es que disminuye el consumo. Y ya lo hemos visto, lo vimos en el gobierno de Rafael Correa, que se incrementó el impuesto al valor agregado, si bien es cierto se compensó el monto de la recaudación, pero el movimiento económico que esto suscitó fue a la baja. Entonces tampoco creo que necesariamente sea el incrementar. Tenemos una base de contribuyentes, mi estimado Fabricio, para terminar, una base de contribuyentes amplia, pero no completa. El gobierno actualmente debe trabajar en poder incrementar esa base para, en la proporción que cada uno genera de ingresos, poder pedirle, obligarle mediante la ley a que contribuya al erario nacional. Gracias, Freddy, por la gentileza. Freddy Ceballos, quien es especialista en materia tributaria, con una primera aproximación sobre esto que será el debate de todo este mes y que, insisto, pondrá a prueba la mayoría política en la Asamblea Nacional. Pausa, seguimos aquí en Los Irreverentes.